vamos a empezar si queréis y ya si la gente que pueda ir viniendo pues que se va integrando. Primero que todo, gracias por venir, gracias sobre todo al Ayuntamiento por cedernos la sala, gracias a la Cámara de Comercio por difundirla y por hacer que esto pues salga un poquito más de nuestra comarca. Y lo siento por la gente que no ha venido porque se lo va a perder, porque realmente sí, va a ser muy interesante, vamos a grabarlo, tenemos la autorización para después difundirlo y hacerlo de esto, porque realmente a mí lo que más me ha impresionado de esto de la gerencia de riesgos, yo venía a las clases de Javier para aprender y desarrollarme profesionalmente y me he dado cuenta que esto no es un desarrollo de una profesión, es un desarrollo de todas las profesiones. Todos estamos implicados en riesgos y la cuestión fundamental es que los riesgos son los que nos dan el beneficio y esto no sirve solamente para seguros, sirve para cualquier actividad. Entonces le hemos puesto competencias de riesgos para competir en el mercado millennials, en ello nos vamos a centrar. La gestión de riesgos es algo que trasciende al riesgo financiero o al riesgo a riesgos separados. No se pueden entender los riesgos por separados, son todo un conjunto de riesgos los que tiene que abordar una empresa para poder ser competitiva. Le hemos puesto el mercado de millennials como le hemos podido poner de otra cosa, pero creemos que es el hilo conductor para poder hablar de la necesidad y de la cada vez mayor mayor incremento de esa necesidad, cada vez es más imperioso el poder tratar los riesgos de una forma profesional, porque cada vez estamos en peores escenarios de incertidumbre, y todo esto nos lo dan los millennials como consecuencia de la disrupción tecnológica, y todo viene de esto. Este es un vídeo que hoy he visto en LinkedIn y que habla de una tienda nueva, una tienda en la cual cuando alguien coge un producto, online, ya está cogiendo online, no sé si veis las letritas. Si el señor lo toca, ya sabe qué está cogiendo. Este señor está consumiendo los fritos y ya le están cobrando por los fritos que se comen. Con lo cual este señor está en la tienda y ya la tienda no tiene cajeros. Solamente tiene que cogerlo, se lo da a otro y ese otro es el que va a pagar la factura. Entonces al final cuando salen por la puerta ya les cobran. Entonces esto es lo que está pasando en todo. Está pasando en los taxistas, está pasando en seguros, está pasando en todo. Al final tenemos a un señor que se lo hace el mismo. Y si se lo hace el mismo, ¿para qué hace falta a nadie de nosotros que esté gestionando ese riesgo, ¿no? Al final, esto es una consecuencia de una nueva manera de entender los negocios y es porque hay una nueva manera de entender la realidad, la sociedad y todo esto viene de la tecnología. Y yo cuando me fui al CEU a estudiar esto, pues iba yo con una hoja de ruta, con un rumbo, y era expandir mis capacidades y dar más allá que un mero seguro, sino tomar medidas y hacer que reposicionar mi negocio hacia un asesoramiento que yo veía que cada vez me iba a reposicionar el mercado, porque cada vez hay más actores, en mi caso, en los seguros, haciendo cosas que yo hacía, pues ahora tengo que hacer otras porque estas ya me las está comiendo muchas líneas directas y muchos bancas seguros y tal, ¿no? Entonces yo con esto lo que hice es reposicionar y quise entender cómo poder hacer ese asesoramiento y ese traje de medida antes de y poder clasificar y poner medida a los riesgos antes de poderlos abordar desde el punto de vista asegurador. El tema es que cuando fui, don Javier nos cambió la brújula y nos hizo mirar a otro lado y al final no estamos hablando de algo que yo pueda utilizar para mí, es que es una cosa que es necesaria para que todas las empresas de antiguo porte estén a la altura para los nuevos competidores que ahora vamos a tener, y que los nuevos competidores tienen que tener alguna barrera por la cual les tenemos que dar miedo, porque si no al final no sabemos ya qué hacemos y tenemos una crisis existencial y al final lo único que tenemos es depresiones, y contra esas depresiones los riesgos y la gestión es lo que lo supera. Entonces
El plan de la jornada, pues empezamos con la bienvenida, que esto es lo que acabo de hacer, y pasamos ya a la charla de don Javier, que es el que nos lo tiene que dar. Javier, bueno, él se presentará mejor que le pueda presentar yo, porque cada vez que hablas con él te habla de mayores logros y mayores cosas. Ha estado trabajando en el Canyán, fue el socio más joven de la historia en Europa. Bueno, es un señor que tiene muchísimo bagaje trabajando pues, en las grandes multinacionales, con BASF, con Banco Mundial, bueno, el Fondo Monetario Internacional fue. Bien, tiene un bagaje tremendo y además es una persona que con su tiempo y su discurso ha podido hilvanar una idea sobre los riesgos muy diferente a lo que normalmente estamos viendo, que era mi hoja de ruta. Yo tenía un rumbo para ir a ver cómo proteger a mis clientes frente al riesgo, y la protección frente al riesgo él nos va a demostrar que no es la manera de ganar dinero. La manera de ganar dinero es saberlos gestionar, y gestionarlos es saber cómo protegernos, hasta qué equilibrio tenemos que mantener para ser rentables. La rentabilidad está en el riesgo, no está en no riesgo. Ayer veníamos con mi coche, que me he comprado un Volvo con esto de la seguridad y tal, claro, yo soy de seguros, pues me compro un Volvo. Y dice, ¿este coche cómo puede andar? Y dice, no, es que si la única premisa que tiene Volvo es ser seguro, pues lo mejor seguro sería que no arrancase. Y de eso nos va a hablar. Tenemos a Javier. Bueno, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien, aunque estoy algo afectado de la garganta, porque para aquellos que no tenemos mucha cobertura en la cabeza, esto de la humedad nos afecta bastante. Entonces puede ser que se me vaya un poquito la voz según voy hablando, pero lo recuperaremos. Desde luego, gracias a todos ustedes por estar aquí, y si me permiten les voy a contar de antemano qué es lo que les voy a contar, para que tengan cierta idea de hacia dónde vamos. La organización, que está suficientemente arriesgada como para invitarme a mí a venir a hablar, me propuso que habláramos de los millennials y lo que eso representa para la nueva sociedad. Entonces, la reunión de hoy tiene por motivo decir que el enfoque para triunfar con los millennials es el mismo enfoque para triunfar ante cualquier situación de riesgo, que es tener rigor. Entonces, el mensaje que al final les voy a dar a ustedes es la necesidad del rigor, que aunque parezca mentira es lo que menos existe en el mundo empresarial, en el mundo mundial. No existe el rigor. Entonces, como este es el título que me sugirió la organización para hablar con ustedes, y quiero hablarles en nombre de AGERS. AGERS, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es la Asociación Española de Gestores de Riesgos y Seguros. Entonces, cuando me enfado, ellos suelen decir que yo soy el responsable de riesgos en AGERS. Con lo cual están ustedes soportando, pues, aquel que tiene la responsabilidad por el desarrollo de la práctica de riesgos en España. Eso es lo que van ustedes a escuchar, y en este caso, cómo se aplica a un mundo concreto, que es el mundo de los millennials. Entonces, espero que sea suficientemente amena para ustedes y que saquen algunas conclusiones de esta situación emergente de la que todo el mundo habla y muy pocos conciben adecuadamente, que es eso de riesgos. ¿Qué tendrá que ver eso de riesgos con mi vida y con mi práctica habitual, ¿no? Esto suele ser un tema confuso, que yo espero a lo largo de esta breve presentación pues ayudarles a ustedes. Lo primero que quiero hablarles es de la mortandad de las empresas. Esto es un hecho que lo olvidamos y que vivimos ajenos a él. Perdonen porque como ven, algunas estadísticas, no importa tanto que lo vean o lo lean, pero quisiera pedirles perdón porque algunas estadísticas, algunas gráficas están en inglés. Y no es porque yo sepa inglés, es simplemente porque son copia de textos originales donde venían así. Entonces los autores pues tienen derecho a que intentando traducir y siendo fiel
a lo que ellos querían decir, a veces se descompone un poquito el mensaje. Y por eso hay algunos dibujos, algunos garabatos que son míos y otros garabatos que son copias, son imágenes copiadas de otros textos. Entonces, estos son textos internacionales donde ustedes pueden ver cuál es la fuente, no es ningún invento. Pero como ustedes conocen, según avanza la ciencia, se supone que cada 10 años aproximadamente el ser humano gana un año más de vida. Eso era antes de la ciencia, de pocos años atrás. Ahora, cada 5 años el ser humano gana un año. Y nos estamos acostumbrando a que cada año que avanza la ciencia, su investigación y desarrollo, el ser humano gana otro año más. Significa eso que en muy poco tiempo la vida media del ser humano va a crecer. Vamos a vivir más de 100 años, bastante más de 100 años. A mí ya no me cogerá, pero a todos ustedes sí, pues son mucho más jóvenes. Otra cosa será cómo vivamos. Pero que vamos a vivir más de 100 años es seguro. Para aquellos que crean en Freud, por ejemplo, y sus obsesiones, pues ya se pueden imaginar lo que eso supondrá, ¿no? Pero en fin, más de 100 años vamos a vivir. Y curiosamente, todo lo que hemos avanzado en ganar años de vida, lo perdemos en ganar años de empresa. Cada vez las empresas duran menos. Y no es un problema de qué tipo de empresa, que hay muchas emergentes, hay mucho desocupado que se lanza a hacer cosas y posteriormente muere, no, por sectores que ustedes pueden revisar donde les parezca oportuno. Cada vez las empresas sobreviven menos a sus fundadores. Es decir, aguanta más el fundador que la empresa. Tal es así, como ven aquí, que son aproximadamente la mitad de las empresas que están cotizando o no cotizando, porque es un problema de las cotizadas se notan más al estar reguladas en bolsa, pero aquellas otras que no pertenecen a mercados centralizados de bolsa desaparecen por lo mismo. Habitual y no obedecen a qué edad tenían las empresas. No importa de qué sector son, no importa qué edad tienen, mueren todas. Y mueren de manera más acelerada, cada día. Hasta tal punto que hay una estadística donde, por decir algo un poquito más concreto, ya digo que no depende de la edad, por decir algo más concreto, hay un umbral de supervivencia que son los 5 años. Aquel que logra pasar los 5 años empieza a tener alguna probabilidad de supervivencia a lo largo del tiempo. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Entonces, en muchos eslogans que ustedes han vivido, creo que igual que yo, donde algunos ponían en el frontispicio, estamos aquí desde 1800 no sé cuánto, esto no sirve para nada, porque son igualmente objeto de muerte súbita, casi todas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que está ocurriendo internacionalmente. Esto es lo que más preocupa a algunos académicos, a algunos técnicos de este mundo, que las empresas se mueren de manera acelerada. Y ustedes pudieran decir, bueno, pero eso no pasa en Levante, ¿no? En la costa es distinto. Pues según el Instituto Nacional de Estadística, para aquellos de ustedes que sean incrédulos, esto también pasa en España. En España solamente el 16% de las empresas tiene más de 20 años. En el número de empresas, solo el 16% tiene más de 20 años. Y el resto han muerto en el camino. Insisto que ya estamos suficientemente lejos de aquellas burbujas que tenían que ver con el internet o la tecnología o lo que fuera, como para pensar que eran efluvios, que todo obedecía a aquello y que posteriormente han desaparecido. Solo el 16% tiene más de 20 años. Y de las que tienen más de 20 años, las que mejor sobreviven son aquellas dedicadas a la industria y aquellas dedicadas a la logística. Si ustedes piensan un poquito en esto, claro, porque obviamente las de la industria no es tan sencillo dar un paso atrás. La industria suele estar relacionada con ciertas inversiones que he hecho. Entonces no es tan difícil, no es tan fácil decir
bueno, retrocedamos y nos vamos de esta, nos salvamos de esta. No hay manera de salvarse. Ya lo he invertido y estoy a la desesperada intentando sacar fruto de lo que he invertido. Con lo cual la situación es cada vez. Y la logística, si ustedes piensan, porque es el mundo lógico de los autónomos. Porque se compran una furgoneta y todos son ya transportes integrales, se llaman todos, ¿verdad? Y hacen lo que pueden a ver, ir de arriba para abajo cada día. Entonces, estas son las que más aguantan, pero si se dan cuenta de cuáles pueden ser las justificaciones del aguante, nos dejan también un poquito en entredicho de qué tipo de supervivencia puede ser esta y hasta qué punto está enraizada esa supervivencia en poder mantenerse en la vida. Lo cual la cosa está mal. Y está tan mal que realmente lo que habría que hacer sería pedir responsabilidades a todas las universidades, las escuelas de negocio, los gestores de riesgos que se han definido como tal hasta ahora, porque claramente las enfermedades que están afectando a todas estas empresas, ninguna de ellas o muy poquitas de ellas las han sabido paliar a tiempo. Se nos mueren todos los enfermos. ¿Qué hacen los médicos de empresas? Claramente están fracasando. Luego, ustedes conocerán también como yo que actualmente hay una moda de esa de la multidemanda, de distintas situaciones donde distintos clientes pues se han juntado porque los abogados se lo dan gratis, el poder reclamar a Bankia, el poder reclamar a Banco Popular, el poder reclamar en distintos asuntos muy globales porque a los abogados les interesa por hacerse nombre. Yo estoy al habla con un abogado de la Comunidad Valenciana para poder reclamar a los MBAs, escuelas de negocio donde yo hice, para ver si nos devuelven el dinero a todos. Porque claramente lo que nos han enseñado está mal enseñado, debido a que mueren las empresas. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, no todo es así. No todo es así. Hay algunas empresas que triunfan. Hay algunas empresas que destacan sobre el resto del mundo de manera muy notable. No se preocupen por entender esto. Habitualmente cuando saco esta estadística, hay algunos del auditorio que según me dicen, bueno, eso ya no es así, la primera ya no es Apple, es un Rolex, y la segunda da lo mismo, cuál es la primera o la segunda. Esto está basado en una estadística internacional real, como ven ustedes ahí en la fuente. Lo principal de este gráfico, espero que se pueda diferenciar bien, es la diferencia que hay entre lo oscurito y lo clarito. ¿Vale? Porque lo oscurito lo que está diciendo es cuánto vale la compañía en libros. Significa, según la contabilidad, según los edificios que tiene, la maquinaria que tiene, los clientes que tiene, cuánto vale eso formalmente. Desde el punto de vista del balance, desde el punto de vista de lo que ve Hacienda. ¿Sí? Y la parte clarita es cuánto vale eso según el mercado. O sea, según el mercado significa de la gente que está dispuesto a comprar esa empresa. Entonces, si se fijan, los que están dispuestos a comprar Apple o acciones de Apple es como 6 veces más de lo que tiene Apple físicamente, de lo que tienen fábricas, de lo que tienen clientes, de lo que tienen maquinaria, de lo que tienen en patentes. 6 veces más, e igual que Apple, pues otras cuantas que había por aquí. En la actualidad, por no aburrirles, no les saco la estadística, principalmente todas las compañías que valen mucho respecto a lo que digan los libros, suelen ser compañías que son muy intensivas en datos, en utilización de datos. No muy intensivas en tener terrenos, o fábricas, o maquinaria, o empleados. No. Muy intensivas en tener datos, en hacer de los datos un negocio. Pero esto es otra discusión. Lo importante para ustedes
es que incluso a nivel de juzgados, lo que vale realmente por lo que se califica una empresa es por lo oscurito, que es lo que hacen los auditores actualmente. Es firmar las cuentas de la compañía diciendo que hay rúbrica y hay constancia de que aquella compañía tiene esos activos, o sea, esos bienes y esas deudas y eso lo que fuera. Pregunta, ¿para qué sirven los auditores? Si en realidad el mercado, o sea, quien está dispuesto a comprar, quien está dispuesto a pagar, le trae sin cuidado lo oscurito. Lo que le trae con cuidado es lo clarito. ¿Cuánto vale esto? Y ustedes estarán pensando, bueno, pero esto es en Nueva York, esto es allí donde se compran y se venden acciones y empresas, o en la bolsa de Madrid, que eso pilla muy lejos y es muy desagradable. Toda empresa tiene su valor, todo depende de que haya uno que te quiera comprar. ¿Sí? Tú puedes estar en bolsa se nota mucho porque hay una declaración de cuánto vale la acción en cada momento. En las compañías de ustedes se nota mucho en cuanto uno quiere comprar. En cuanto viene alguien a comprarme mi compañía por motivo de una fusión o lo que fuera, es cuando determina cuánto vale mi compañía para él. Y lo principal, lo que estamos diciendo es que más allá de los terrenos, más allá de las oficinas, más allá de los ordenadores, de las fábricas y de la maquinaria, hay otras cosas que se valoran en las empresas. ¿Cuáles son estas cosas? Eso es lo principal, porque eso es lo que de verdad hace la chicha de las empresas, hace lo que determina el valor final de qué es o por qué es, por lo que una empresa vale mucho más que otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que dicen estos son hechos, son gráficos, no son opiniones. Bien. Son datos que aparecen en todos los lados. Claramente, la parte de lo clarito tiene que ver con lo que se llaman los intangibles, que nunca por intangibles son más tangibles. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay aquí metido que tanto valoran a una compañía? Pues es obvio, los métodos de trabajo. Es obvio, la cultura de la gente que permite que hagamos las cosas de una manera o de otra. Ese mundo que no funciona, que no aparece en los estados financieros, que no aparece nunca en un balance, ni en una cuenta de resultados, ni ustedes declaran Hacienda cada año, al cierre del año, es justamente lo más importante, que significa cuál es el rigor con que aquí hacemos las cosas, cuáles son esos métodos de trabajo, cómo es nuestra gente trabajando de distinta a la gente de otro sitio. Y no porque los hayamos encontrado por la calle un día que pasábamos por allí y nos parecieron majos y los fichamos, sino porque los entrenamos en trabajar de esa manera. Porque todos, cuando somos jóvenes, somos majos. El problema está luego bajo qué nivel de entrenamiento estamos sometidos. Así es como uno se hace de otra manera. Entonces, el gran mundo empresarial, el gran mundo de sobrevivir, el gran mundo del valor, es decir, de cuánto vale una empresa respecto a cuánto vale otra, tiene que ver principalmente con cuáles son los métodos de trabajo. Y esos métodos de trabajo es lo que se define empresarialmente, aunque no sea una palabrota adecuada al caso, es lo que se define cómo son los procesos de trabajo de una compañía. Es lo mismo que decir que cómo nos valoren otros va a depender de cómo son los procesos que nosotros ponemos en práctica habitualmente. ¿Sí? De tal manera que mi mensaje tiene que ver con qué?
ustedes tienen tantos más riesgos, o dicho de otra manera, tantos más siniestros, cuanto peores sean sus procesos. Los siniestros y los riesgos que uno afronta son relación directa a cómo son los procesos de trabajo o de vida que ustedes practican. Esto no es distinto desde el punto de vista de las personas o desde el punto de vista de las empresas. Déjenme que les ponga un ejemplo cercano para ustedes. Tal vez es muy importante conocer que Mercadona ha ganado este año, no sé cuánto gana Mercadona ya, pongamos 500 millones de euros, ¿vale? Pero si me permiten, eso no es decir nada, porque lo que no sabemos es si hay alguna probabilidad de que el año que viene los repita, o que gane más, o que gane menos. De tal manera de que toda definición de resultados que no va ligada a una definición de riesgos en los cuales se han conseguido esos resultados, no me dan a mí garantía de que aquello sea repetible. Y como consecuencia, no debería haber ninguna información empresarial que no vaya acompañada de la explicación de bajo qué riesgos hemos alcanzado esos resultados. Porque eso es lo que da la fiabilidad, la predictibilidad de que no es que hayamos tenido suerte, no es que hayamos tenido un buen año, es que tenemos buenos métodos de trabajo, que es distinto. Y los métodos de trabajo son los que no varían y me permiten a mí la continuidad en esa gran suerte que aparentemente tuve el año pasado. Entonces, los resultados empresariales y los resultados de los periódicos, en tanto en cuanto no nos hablen de los riesgos por los cuales una compañía ha alcanzado ciertos resultados, no nos están diciendo nada. Eso es para decirles a ustedes que el mundo de riesgos es una expresión de los métodos de trabajo que una compañía tiene y por tanto de la predictibilidad que una compañía tiene y por tanto de la fiabilidad de que no es que lo ha hecho bien hoy, es que lo va a hacer bien en el futuro. Con lo cual, reflexionen ustedes sobre ustedes mismos. No hay nada peor en la vida que la falta de predictibilidad. Cuando no sabemos cómo se va a comportar una persona, empezamos por jamás invitar a casa a esa persona, pues no sabemos lo que va a hacer. No nos juntamos con ella nunca por si tiene comportamientos raritos. Y no nos gusta si de pronto le da la vena y hace cualquier otra cosa. Es decir, el elemento predictibilidad es un elemento de valoración intrínseco en todos nosotros, para todos nosotros. Y por supuesto, y valoramos a las personas en tanto en cuanto su comportamiento sea adecuado con lo que nosotros estamos esperando que sea su comportamiento. Sí, eso nos pasa. No quiero entrar en temas ásperos, pero desde el matrimonio hasta los vecinos. Nos pasa con todos. Las empresas no vale tanto que ganen mucho o que ganen poco, como aparece en los periódicos constantemente. Lo que vale para los analistas es hasta qué punto es predecible esa empresa. Hasta qué punto lo que están haciendo hoy tiene que ver con un recorrido de mejora sostenida, de mejora sujeta, porque tiene sus métodos de trabajo adecuadamente sujetos y practicados. Eso es lo que vale, eso es lo que se valora. El resto son situaciones especulativas, situaciones momentáneas, situaciones de a ver quién corre más en cada momento. Pero lo sostenido, lo sostenible, lo que tiene sentido en el futuro es cómo son las empresas de predecibles en sus actuaciones. Y ese cómo son las empresas de predecibles es justamente lo que se establece por sus métodos de trabajo que nunca aparecen en los libros de contabilidad. Luego, toda la contabilidad que hacen ustedes no sirve para nada desde el punto de vista de quien está valorando. Toda situación donde
un siniestro sea factible, siniestro por daños o siniestros por frustración, es lo que se llama mundo de riesgos. Entonces es una estupidez pensar que aquí solo deben estar presentes aquellos que gestionan siniestros de daños físicos. Aquí tienen que estar presentes todos los que gestionan siniestros de frustraciones empresariales. Y las frustraciones empresariales son simplemente no haber alcanzado los resultados que yo estaba buscando. Esos son los riesgos empresariales consumados. Cada vez que no alcanzo los resultados que yo estoy buscando. Basta que ustedes cojan el periódico que hay ahí fuera para que vean en la prensa nacional o internacional que 9 de cada 10 no han conseguido los resultados esperados este año. Lo cual quiere decir, se han consumado los riesgos de falta de cumplimiento de expectativas. Lo cual quiere decir, no tienen métodos de trabajo suficientes para que los riesgos no les coman. Lo cual quiere decir, están en enfermedad aguda que les puede llevar a la muerte si progresa la enfermedad como se espera que progrese. Entonces, desgraciadamente, este mundo de riesgos no ha nacido y se ha desarrollado así, sino que ha venido condicionado, incluso en su lenguaje, por los grandes eventos que se podían transformar en colapsos sociales debido a que las empresas de la promesa. ¿Cuáles son las empresas de la promesa? La banca, que te promete devolverte el dinero si un día ingresas en tu cuenta corriente. Los seguros, que te prometen cubrir un daño si pasado mañana ocurre. Esos sectores de la promesa estaban ya en quiebra, porque los riesgos que llevaban en marcha superaban sus propias capacidades de devolver aquello que habían prometido. Sus prácticas de trabajo, sus procesos de trabajo no eran lo suficientemente rigurosos para asegurar, si yo te he prometido a ti devolverte 10, aquí los tengo. Y como eso no ha sido así, la banca está desapareciendo. Y como los seguros no hagan otro tanto así, los seguros desaparecerán en el formato que actualmente tienen. Entonces, desgraciadamente, esto que se podía convertir en un problema social, porque obviamente todos los ahorradores iban a ir a la calle a protestar, y todos los asegurados, cuando no les cubrieran el consorcio, su gota fría, iban a ir a la calle a protestar, en favor de que eso no ocurriera internacionalmente, es por lo que se han desarrollado unas exigencias de definición de riesgos en banca y en seguros que anteriormente no había. O sea, el Basilea y el Solvencia son definiciones de definición de riesgos que anteriormente no había, porque ya veían que esos sectores estaban en quiebra desde el punto de vista de que estaban con el siniestro que les había inundado, desde el punto de vista que no eran capaces de responder a sus promesas que habían hecho sobre sus clientes. Pero, a pesar de que eso ha hecho de que cuando hablamos de siniestro estamos hablando de problemas de la banca, o de problemas del seguro, o de problemas financieros, no es cierto, o no es toda la verdad. Los riesgos es la expresión de cuál es la estabilidad, la fiabilidad de los resultados de cualquier empresa. Entonces, lamento que eso no haya sensibilizado a otra gente para decir, yo necesito aprender de eso. Pero así está el patio, donde siempre se piensa que esto es algo más puntual. Bueno, ¿han visto ustedes entonces que la clasificación, lo importante que es lo que no figura en libros? Que desde Luca Pacioli, en el siglo XIII, sin embargo, llevamos trasladándolo a la contabilidad. Nos parece que tener la contabilidad es tenerlo todo. Pues como ven, la situación queda muy lejos de eso. Vale. Nos quedamos con la definición, o aspiro a que se queden con la definición, de que riesgos es toda frustración de expectativas. ¿Vale? Se lo he dicho a lo mejor de distintas maneras, pero es eso. Es toda frustración. Que la frustración de la expectativa, insisto,
viene porque se nos ha inundado, se nos ha quemado, o no, eso da lo mismo. El problema es que es la frustración de la expectativa. Y les aseguro que ustedes, como dueños de empresa, les trae sin cuidado. Si este año no se nos ha quemado ni se nos ha inundado, pues sin embargo tienen que cerrar. ¿Verdad? A que les da lo mismo. ¿De qué se nos murió el niño? Lo importante es que se nos ha muerto. ¿Verdad? Entonces, riesgo es la definición de qué tan cercana tiene la muerte o no. Y esa definición, perdón por los términos, esa definición tiene que ver, el mensaje tiene que ver con cuál es el rigor en el trabajo. Y el rigor en el trabajo no se trata de poner el himno o que los empleados anden marcialmente. Se trata simplemente de cuáles son los métodos de trabajo. Y los métodos de trabajo le llamamos nosotros procesos. O sea, riesgo es toda debilidad de procesos. Lo hemos dicho. Allí donde hay procesos endebles, allí estamos en riesgo. Individualmente, profesionalmente o empresarialmente. Es lo mismo para los individuos que para las empresas. Lo mismo. Entonces, ¿dónde empieza esto los procesos? ¿Dónde empieza esto el rigor? ¿Cómo nace esto? No se preocupen, que esto es muy complejo. No voy a tratar de explicárselo todo, pero para que vean que tiene su origen. Toda empresa no nace sola. A pesar de que Javi es un entorno idóneo, olvídense, están en el mundo ustedes también. Y están influenciados por todo lo que hay alrededor. Estar en el mundo y qué ocurre en el mundo es lo que se suele llamar contexto. Que significa en qué momento de la historia está viviendo la empresa y qué cosas es lo que rodean esa empresa. Cualquier empresa, como digo, local de aquí, obedece al contexto que llega más o menos lejos, la influencia, habitualmente ustedes dicen desde Madrid, o desde Barcelona, o desde Europa, o desde donde sea. ¿Vale? Entonces, todo empieza, queriendo ser riguroso, por analizar el contexto, analizar el entorno en el que la empresa se desarrolla. Entonces, si ustedes me permiten, no quiero meterles en estos enrollos de metodología, el análisis del contexto siempre se hace con una cosa que se llama el PEST, que suena fatal, pero que quiere decirse simplemente el análisis político, económico, social y tecnológico que nos rodea. PEST, político, económico, social y tecnológico. Esto es lo que ven ustedes ahí de PEST. Habitualmente este no es el ojo de Dios, es el ojo de aquel que teóricamente es el visionario de una empresa. Una empresa nace porque alguien conoce que hay una oportunidad de hacer negocio ahí. Bien porque ha estado en ese negocio y sabe que con el jefe anterior se hacía mal, hay mucho hueco para hacer eso de otra manera y por tanto captar clientes, o porque no hay nadie que esté haciendo eso, no importa yo de dónde venga, pero he visto que hay una oportunidad de allí hacer ciertas cosas que nadie las está atendiendo. Es decir, una empresa siempre nace de que hay una insatisfacción en el mercado que alguien va a cubrir, que alguien va a desarrollar productos y servicios para esa insatisfacción a partir de la cual va a ganar dinero. Así nace una empresa. Entonces, eso, como digo, siempre suele tener un visionario. Los visionarios en las empresas pequeñas, los visionarios al final son los dueños, y son los empleados, y son el que barre y el que hace todo. En las empresas más mayores no suele coincidir aquel que es el visionario con aquel que es el encargado de poner el rigor, los métodos de trabajo, que yo digo que es la clave para no caer en los siniestros. No suele coincidir, porque el visionario suele ser, como ustedes adivinan, pues un tipo que sí, tiene delirios, tiene alucinaciones, pero no le pongan mucho a que haga cosas de detalle, porque
pero no es su personalidad, entonces necesita a otros, afortunada o desgraciadamente, a otros directivos, a otro tipo de perfiles, para que lleven adelante el rigor que estamos diciendo que es necesario para evitar los riesgos. Pero antes de llegar a esto, el primer punto para montar una empresa es saber si aquí hay mercado, si hay demanda, porque si no hay demanda. Entonces, eso es lo que se llama el análisis de contexto, determinar si hay mercado, que significa cuánta gente hay aquí con dinero suficiente para gastarse en esto, que es el garabato que les he hecho aquí, el dinero, lo del dólar, y el mercado si hay uno. Y como les digo, habitualmente esto se hace, por esto el acrónimo del BEST. Esto es un lenguaje internacional que ustedes a veces lo encontrarán en los textos así puestos, y como les digo, tiene que ver con cómo es la estabilidad política. Lógicamente los políticos son los que hacen las leyes que influencian al desarrollo de los negocios, de las empresas, lo que se puede hacer o no se puede hacer, y por tanto necesito revisar cómo es la estabilidad de los políticos. Luego, el análisis económico, que significa cómo es la riqueza dentro de este entorno, dentro de lo que yo voy a tratar en donde se va a mover mi compañía. Luego, cómo es la situación social, que significa si esa riqueza está muy concentrada o no, en poca gente, o por el contrario, en mucha gente que tiene disponibilidades para gastar aquí. Y el análisis tecnológico, que tiene que ver cómo es el modelo de consumo aquí. El modelo de consumo tiene que ver porque hay infraestructura en tecnología suficiente que haga que el tipo de vida que desarrollamos aquí, el tipo de interaccionar, el tipo de consumir, tiene mucho que ver con el Tamagotchi, ¿verdad? Cada día más. Ese es el modelo de consumo, ese es el modelo que viene empujado por la tecnología. Bueno, todo esto se lo cuento, además de que es interesante que ustedes lo conozcan, porque habitualmente se dice, no hombre, la estabilidad política es lo que más hace en un entorno concreto, en un contexto concreto, para lanzar o no lanzar una empresa. Yo digo, no lo crean ustedes. La historia demuestra que esto se mueve como un reloj, el contexto, como un reloj. Esto no me ha salido muy bien, pero la aguja larga del reloj viene justamente del modelo tecnológico hacia la economía. Y la aguja pequeña del reloj, o sea, la que se mueve más despacio, es la que va desde el entorno social a los políticos. ¿Por qué decimos esto? Y tiene sentido para lo que hoy estamos discutiendo. Decimos esto porque es en cómo son los modos de comportamiento, que eso tiene mucho que ver con el Tamagotchi, lo que impulsa qué es lo que deben producir o no producir las empresas. Porque allí donde las empresas no desarrollen productos y servicios acorde con ese modelo de comportamiento, de consumo y de interacción y de convivencia, es una empresa que no va a vender nada, si no lo hace orientado a cómo es este nuevo estilo de vida. Y el estilo de vida, como les estoy diciendo, tiene actualmente mucho que ver con los... ¿Vale? Entonces, justamente, como las empresas son las que desarrollan su aproximación, porque quieren vender, su aproximación más y mejor a este nuevo estilo de vida, son las empresas las que necesitan distinto tipo de personas para trabajar en ellas, que conciban e incorporen a la productividad de la empresa estas nuevas cachivaches, este nuevo mundo que viven aquí. Eso quiere decirse que los que no estén al tanto de trabajar con y para estos cachivaches sobran en las empresas. No tienen lugar. Significa que los que no se adecúen en sus habilidades, en sus conocimientos, en sus facilidades de trabajo a este nuevo mundo, desde el punto de vista social, van a quedar desplazados.
Y eso quiere decirse que, como consecuencia de que aquí va a haber más desplazados por falta de adecuación a estos nuevos mundos, lo que va a ocurrir es que los políticos, porque estos van a protestar y se van a manifestar en la calle cada día diciendo ¿por qué a mí me pasa esto y me quedo sin trabajo? Estos van a protestar y van a influenciar a los políticos para qué tipo de leyes hay que hacer y qué es lo que tienen que proteger esas leyes. Como ven entonces, es la aguja grande la que se mueve para mover, según de manera pausada, a la aguja pequeña de las horas. Significa que no es que hoy haya muchos cabreados en la calle, es que va a haber más. Porque justamente como nace de la tecnología que influencia a las empresas y por tanto al tipo de trabajos y empleados que tiene, va a hacer más, ¿cómo se llama? Más desajustado el reparto de la riqueza, luego más cabreados que van a impulsar a los políticos a hacer leyes anticabreo, si me permiten eso. ¿Saben lo que son las leyes anticabreo? Las que tenemos ahora. Entonces, como consecuencia de esas leyes anticabreados, la única manera que tienen los políticos de salir de esta, no sé si se han dado cuenta, es subiendo los impuestos a todo, al resto. Con lo cual los resultados de las compañías van a ser cada vez peores, porque hay más impuestos a pagar. Lo cual significa que al ser peores los resultados de la compañía necesitan más productividad, es decir, gente trabajando más y más deprisa para sacar los mismos resultados, lo cual quiere decir que cada vez les sobran más, con lo cual hay más cabreados. Entonces el reloj nos está diciendo que no es solamente los enfadados que hay hoy y la dispersión social que vivimos desde el punto de vista de tipos de partidos a los que se vota, es que esto irá más. Y eso significa que los riesgos sociales que ustedes están viendo actualmente, de falta de equilibrio emocional, o como se le quiera llamar en la calle, va a haber cada día más. Eso significa que lo del bipartidismo ha desaparecido. Y el bipartidismo ha desaparecido, si me han cogido ustedes el mensaje, por culpa de la presión de la tecnología. Entonces, no es verdad que la disrupción que vivimos sea una disrupción social o política, no sé cuál. Aquí no hay más disrupción que la de la tecnología. Y como consecuencia de lo que empuja la tecnología, se está transformando el modelo de comportamiento, luego el tipo de empleados, luego el tipo de sociedad, luego el tipo de políticos posibles. Si a esto además le añaden que hay un problema obvio en la sociedad, y es que cada día somos más los viejitos, eso significa que hay un déficit para financiar las pensiones, al cual habrá que unir un déficit cada día mayor para financiar el paro o los desocupados, cada día un déficit mayor para hacer una recomposición de habilidades, de nuevas enseñanzas en estos que quedan desplazados aquí empresarialmente para que procuren incorporarse al nuevo mundo, que significa un déficit más y mayor de los estados. ¿Qué quiere decirse? La deuda del Estado, que ya toma caracteres totales, será el próximo estallido que tengamos en todas las sociedades, por lo menos del occidente europeo. Y el mensaje, esto tiene muchas consecuencias sociológicas que ustedes pueden examinar por distintos textos. El mensaje es que los ciudadanos renunciaremos a eso que llamamos grados de libertad, cualquier cosa que eso signifique, con tal de que el Estado nos proteja un poquito más y mejor, con tal de que nos garantice un poquito que nuestra vida va a ir por cierto sendero, con tal de que nos evite
el riesgo personal y profesional de sobrevivir en este reloj del disturbio, porque el disturbio va a ser mayor. Y esto está ocurriendo así ya en algunos estados fuertemente centralizados como China o como Rusia, y vendrá la Europa occidental porque es el gran cúmulo de gran deuda que tenemos. En definitiva, cuando se analiza una empresa y si esta empresa tiene viabilidad, siempre empezamos por analizar si aquí hay demanda, hay clientela para esa empresa. El punto siguiente, que es el mensaje que les quería dar, el punto siguiente, y no me enrollo, es ¿cuál es el atractivo de ese producto en ese mercado? Que significa en qué punto de la vida de ese producto, de la vida media de ese producto, vivimos en ese mercado. Y el punto siguiente es ¿qué otros competidores puede haber que me quite a mí la clientela de ese mercado? ¿Vale? Estas tres partes siempre son revisar lo que está ocurriendo alrededor, revisar en qué mundo está ese producto y revisar si hay otros que me pueden quitar esto. Entonces, podemos no hacer esto, podemos evitar todo este rollo, podemos decir, pero qué desgaste, qué aburrido, eso es terrible de solucionar, es muy difícil de llegar a alguna conclusión. Justamente ese rollo es el que nos da las características de la placa base de lo que nosotros tenemos que fundamentar en nuestra compañía para encontrar el rigor que estamos buscando. Les vuelvo anteriormente. Hemos dicho, una compañía tiene tantos riesgos como defectos de rigor, ¿verdad? Eso decimos en la página anterior. Ese rigor, para poderlo desarrollar, necesita establecer cuál es la placa base de mi compañía. ¿Saben ustedes lo que es la placa base? A veces se llama también la placa madre. Significa los ordenadores tienen dentro una placa que es la que hace que algunas cosas funcionen de manera correcta y que otras cosas no se puedan hacer. Entonces, como siempre la tecnología va delante de nosotros, empresarialmente nosotros necesitamos desarrollar nuestra placa base, nuestra placa madre, porque todo lo que hay que hacer en mi compañía para evitar riesgos es ser coherente con esta placa base que yo desarrollo. En el desarrollo de esa placa base es donde está la clave del rigor que yo puedo poner en mi compañía. ¿Han cogido el mensaje? Para desarrollar esta placa base, que yo la represento así como un rombo, aunque otros autores la pueden representar de otra manera, con esto no se queden de manera fija, en el desarrollo de esta placa base, a partir de la cual yo puedo establecer los métodos de trabajo coherentes con esta placa base, porque si no son coherentes no va a funcionar mi empresa, significa va a ser objeto de la mortandad. Es en la placa base donde yo me juego la genética de la empresa que quiero poner en marcha. ¿Qué es el mensaje? ¿Vale? Y les he dicho, esta placa base nace de definir cuánto de mercado hay aquí para mí y hasta qué punto un competidor me puede quitar este mercado. Por eso nace con este análisis de contexto, por eso les he contado este rollo. O un entorno tiene una demanda suficiente donde un competidor pueda robarme esa demanda o no la pueda robar, como yo decido elaborar, definir, desarrollar mi placa base, o mejor lo dejo, porque si no es un entretenimiento que no tiene viabilidad. ¿Vale? Entonces, el elemento fundamental es desarrollar la placa base. Si yo no tengo placa base, mis procesos, mi procedimiento, mi rigor de compañía, mi rigor saludable, que va a hacer
compañía sobreviva no tiene fundamento, no tiene sentido. No hay un ordenador sin placa base en el mundo. Todos obedecen a un conjunto de habilidades internas fundamentados en su placa base. Mensaje. Su empresa o tiene coherencia con la placa base, que ustedes a lo mejor intuitivamente están sometidos a ella, o su empresa va a ser una amalgama de siniestros que finalmente terminarán con ella. Podrán achicar agua 1 año, 2 años, los años que sea. Ustedes no tienen viabilidad desde el punto de vista de triunfo en el sector, porque no tienen coherencia suficiente con la placa base, porque nunca definieron la placa base de manera suficientemente específica y concreta como para garantizarles que a partir de entonces pueden trabajar con un sentido de por qué hacemos esto y hasta dónde llega esta práctica que estamos poniendo en marcha. Entonces esto no es un proceso científico, no es un proceso elucubrante, inabordable, es un proceso de sentido común, si me permite. Y el sentido común, como saben, es el menos común de los sentidos. Entonces, de nuevo, placa base. No se lo crean porque hay autores internacionales que no necesariamente definen estos 4 atributos. Yo pongo lo del rombo porque he definido que 4 son mejores. Entonces, lo primero que tienen ustedes que definir en su placa base, ¿para qué sirve mi producto o mi servicio que yo voy a lanzar al mercado? Significa, ¿qué resuelve mi producto o mi servicio? Y siempre en el que resuelve no es tan sencillo. Si fuera sencillo, todas las empresas triunfarían y no triunfan. De un lado tenemos qué resuelve como núcleo, que dice aquí, qué resuelve en la base. Esto viene a quitar qué problema a los que compren mi producto o mi servicio. A veces no es solamente qué problema, sino qué otras cosas, además del problema principal, resuelve mi producto o servicio, y es lo que se llama lo adyacente. Siempre pongo el mismo ejemplo. El que vende Black & Decker, ¿saben lo que es el Black & Decker? Eso de hacer agujeros. Obviamente el producto o servicio básico es hacer agujeros. Pero resulta que cuando hago un agujero, lleno todo de polvo. Lo pongo perdido. Y además hay un cable que hay que recoger no sé cuánto, ¿no? Lo adyacente es hacer el Black & Decker que además absorba el polvo, no genere basura y que además recoja el cable por sí mismo. Eso sería lo adyacente, ¿vale? Pero hay otro componente también importante, que es el componente emocional. Por ejemplo, hay cosas que resuelven lo mismo, que es tener la hora. Pero ¿verdad que Rolex tiene la hora de una manera distinta que Citizen? Aunque es la misma hora. Y nadie estamos en la angustia de vivir al microsegundo. ¿Por qué Rolex vende tanto? Porque hay un componente emocional, que significa de marca, en cualquier cosa que vendemos. Luego, el primer elemento de su placa base es definir qué es lo que va a resolver su producto o su servicio desde el punto de vista básico o complementario o emocional. Eso es lo primero que ustedes tienen que definir. Eso, si me permiten, yo le he llamado la gama. Creo que en castellano se entiende, ¿no? ¿Cuál es la gama de cosas que yo voy a poner en el mercado? Porque con distintas composiciones de esto, yo puedo tener, dentro de lo que aparentemente es el mismo producto, pero distinta gama de vender las cosas. De hecho, hay productos que tienen el Tamagotchi ese que tienen ustedes, el X o S9 o no sé cómo se llame, pues los hay con distintas composiciones. Uno tiene no sé cuántos píxeles, otro tiene el sonido ultrasónico, otro tiene no sé cuál, son gamas distintas, ¿verdad? A esto me refiero. Entonces uno puede trabajar distintas gamas. El segundo componente de la gama de la placa base es hasta qué punto esto es compatible, o es escalable, o es un estándar respecto al resto de cosas que hay en el mercado. Me explico. Cuando ustedes definen que va a haber un producto o un servicio que van a lanzar ustedes, por ejemplo ¿eso es compatible con los enchufes
con el resto de tecnología, convive para intercambiar ficheros y documentos de manera fácil, o va a ser absolutamente distinto al mío y no va a convivir con nada. Eso lo tienen que definir ustedes, porque les posibilita que tengan un ambiente de gran convivencia o un ambiente que yo soy único y no me hablo con nadie más, como les pasa a los coches eléctricos. Entonces, cuando tú defines eso, lo que estás definiendo en realidad es hasta qué punto el retorno de la inversión para aquel que compra va a ser atractivo porque lo puede convivir con lo que tuviera anteriormente o con lo que compre en el futuro. El mejor ejemplo de este tipo de característica es Microsoft. Cuando Microsoft lanza un nuevo sistema operativo o un nuevo producto, el Word, el Excel, el Windows 10 o el 7, todos son compatibles con los anteriores. Porque si no sabe que no puede mover a toda esa masa de usuarios que tiene a un nuevo mundo tirando lo que tenían anteriormente. Es obvio, ¿no? Lo que quiere es arrastrarlos, irlos introduciendo en la compatibilidad de sus nuevos productos. El siguiente atributo en su placa base es hasta qué punto esto es usable. Usable significa que sea fácil de poner en marcha, de trabajar con ello, de aplicarlo. Por ejemplo, ustedes serán víctimas, igual que yo, de la administración pública y hay páginas web enteras de la administración pública que yo no sé ni por dónde empezar a rellenar un documento con eso. Porque es... Claro, por eso hay tal legión de gestores y de oficinas dedicadas a ayudar a otros que no entienden. ¿Pero que no entienden? Porque no es utilizable, no es usable, no es fácil. Imagínense las personas mayores, la declaración de la renta. Es que no está hecha para que se entienda, está hecha para el que la ha diseñado diga, yo ya he cumplido. Pero les trae sin cuidado hasta qué punto alguien se puede meter aquí, dentro de lo duro que ella declara la Hacienda, poder hacerlo de manera sencilla y automatizada y fácil. Entonces, la usabilidad de su producto es otra característica elemental. Y la última, para sacarle de esto ya, ¿hasta qué punto es frágil mi producto? Es decir, ¿es durable? ¿Es sencillo, si me equivoco, reiniciarlo y por tanto continuar? ¿Tiene servicio por venta fácil o complejo? Les doy algún ejemplo. No sé si ustedes tienen mis manías, pero no hay nada peor que te compres un cacharrín que parece tan mono y te pongas a utilizarlo y de pronto parezca que se te ha estropeado. Entonces, suelen ser, sea como sea la inversión, pero cuanto más importante es, más sufres y te das cuenta que no puedes volver atrás, que no puedes reiniciar, que te equivocaste, pues no habías leído bien aquello que estaba raro, ¿y ahora qué hago? Y como saben ustedes, hay muchos productos de este tipo que es más caro repararlo que comprarlo nuevo. Entonces, no parece un buen consejo. Bueno, mensaje de nuevo. Una placa base de su producto o servicio merecería que cuando menos ustedes examinaran este conjunto de atributos. Puede haber más, puede haber menos. Puede que su producto o servicio no necesite alguna definición por aquí, por allá, por acullá. Puede ser. Desde luego, las verticales las va a necesitar. Las horizontales depende del producto. Es decir, no tienen que ser estrictos en esto, pero, de nuevo, tiene sentido que cuando menos tenga esto. Bien. Todo eso es para decir, si aquí hemos venido a hablar de millennials, que no sé si se han dado cuenta que me han traído a mí justo por lo que me parezco a ellos, es porque el tratamiento de millennials tiene las mismas exigencias de rigor con placa base para millennials que lo tienen cualquier otro segmento social que estamos intentando. Tiene las mismas exigencias, porque las empresas, sobrevivir una empresa o está basada en ese cumplimiento de exigencias de coherencia con placa base, o da lo mismo que haya millennials o haya lo que fuera por medio, va a morir la empresa.
Este es el mensaje hasta ahora. Entonces, ¿qué es esto de un millennial? Seguramente si nos preguntan a nosotros, pues dependiendo de cómo somos víctimas de ellos, pues cargaríamos más o menos la mano en algunas características. Entonces, para no exagerar en el asunto, me he traído una estadística internacional que han hecho en Estados Unidos, que los millennials son, como veremos, idénticos, allí, allá, en acullá, sobre quiénes son estos y por qué se caracterizan. Ustedes pueden acceder al YouTube, a los tertulianos, a los periodistas, cada uno inventa su rollete para tener cabida en algunos programas sobre esto, pero como digo, para tener un poquito más de rigor, he sacado esta estadística internacional. Y esta estadística internacional divide por generaciones, porque parece que así es más fácil, más sencillo hacerlo, pues las vivencias de los últimos años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir en cuál estoy yo. Pero como pueden entender, esto siempre se caracteriza por los baby boomers, es decir, que tiene que ver con el desarrollo, la generación X, que si quieren ustedes es aquella de, ¿cómo es eso?, de la Revolución de Mayo y cosas de esas de París, los millennials y los de la generación Z. Millennials, que es un término ambiguo y amplio, se está llamando a aquellos que nacieron casi en el cambio milenio, casi. Pero no es verdad, ni siquiera es el cambio milenio, es del 80 al 94, pero además dentro de ellos hay, como pueden entender, gente que actualmente tiene desde 20 a 40 y tantos años. Con lo cual los comportamientos son muy distintos, porque es muy distinto el que todavía está en casa, que de pobres padres con esto, de los que se han independizado y se han ido de casa, afortunadamente, o aquellos que han formado pareja e incluso tienen hijos. A los 40 años, aunque ustedes no lo piensen, yo ya tenía 2. Con lo cual está uno ligado, es decir, el comportamiento es muy distinto de esto. Pero lo importante de esto son 3 características. Una, que esta investigación define cuáles son las conductas preferentes de este tipo de gente y 2, cuáles son las expectativas. ¿Por qué es esto importante? Porque obviamente una cosa crucial, el año que viene, tanto desde el punto de vista de clientes como desde el punto de vista de trabajadores, los millennials serán más del 50% en cualquiera de estas 2 hipótesis. O sea, el perfil de millennials será el preferente como consumo, como individuo por la calle. Y el perfil de millennials será el preferente entre 20 y 40 años como trabajadores de las empresas. Entonces estamos hablando de cuál va a ser la realidad social desde el punto de vista de consumidores o desde el punto de vista de comportamiento en el trabajo. Por eso es importante esto. Entonces les decía que la estadística habla de conductas y de expectativas de los millennials. Esto ya nos da unas pistas, porque para nuestra placa base, si nosotros queremos cumplir con sobrevivir en el futuro, más vale que orientemos nuestra placa base a la conducta y a las expectativas de los millennials, porque si no, no vamos a vender un peine, ¿verdad? Pues no va a haber nadie, porque ellos van a ser la mayoría. Y de todos ellos, incluso de los Z, que son aquellos que han nacido después, como ven ahí en esa agrupación, hay una característica fundamental, que son las 3 Ds. ¿Qué es esto de las 3 Ds? La primera D, no sé si lo he puesto por algún sitio, así es deslocalizado. Significa que todas estas generaciones quieren hacer lo que haya que hacer, no importa dónde estén. Significa o su producto o su servicio es accesible por móvil, o más vale que no haya producto y servicio.
¿Lo han cogido? Deslocalizado. La segunda es desintermediado, que significa lo quieren hacer por sí mismos. Ya llamarán a alguien cuando sea imprescindible llamar a alguien, pero ellos quieren cerrar la ejecución de la operación por sí mismos, directamente. No les gusta, me dejo allí el recado y ya me llamarás tú. Yo cierro la compra o la inspección directamente. Y el tercer punto es desmutualizado. Significa, no me valen las estadísticas de cómo formo parte de los que tienen 30 años y un coche rojo, y además he tenido 2 accidentes, resulta que la póliza que me corresponde es de no sé qué tipo de prima. Yo quiero la prima y el riesgo referido a mí, personalizado en mí. Me trae sin cuidado las agrupaciones y desagrupaciones que los ridículos de tus actuarios están haciendo. ¿Me siguen? La personalización. ¿Vale? Las tres Ds son características comunes de la nueva sociedad. Eso me parece que cualquiera que alce la vista se da cuenta que es así. Las tres Ds. Pero luego tenemos unas características concretas de este grupo de gente en las conductas y las expectativas. ¿Cuáles son esas características concretas? Pues si somos coherentes, las que nos han de determinar como nuestra placa base sobre la cual montar nuestro rigor de trabajo y por tanto sobrevivir en el futuro. No es banal esto, porque de las cosas que hace cualquier empresa, solo hay 3 que son cruciales. David no me deja que les llame críticas. Que son cruciales. Una, hacer el catálogo. Como consecuencia de que yo tengo una demanda teórica en un contexto, en un territorio concreto, yo defino cuál es el catálogo con el que yo me presento en ese mercado. Es decir, ¿qué es lo que voy a vender? ¿Vale? Eso, los pedantes le llaman a esto estrategia, llámenlo como quieran. Y el hecho es que todo el mundo se supone que tiene un catálogo, aunque sea de un producto. Pero un catálogo, oferta algo. ¿Vale? Entonces, esta es la primera actividad crucial de una empresa. La segunda actividad crucial es entregar ese producto o ese servicio a los clientes. Y esto actualmente se llama operaciones. Poner en la calle el producto o servicio que yo he definido en catálogo. ¿Vale? Eso se llama operaciones. Y a veces las operaciones yo no las tengo a base de maquinaria, de fábricas, de equipamiento puesto en marcha. A veces mis operaciones las hago a través de personas. Eso le llamamos actores. ¿Vale? Por terminología propia. Ya está, no tiene más ni idea. Ojo, porque el catálogo, la métrica de la felicidad del catálogo, la métrica de que vamos bien, es si crecemos. Si crecemos rentablemente. ¿Vale? Si no, no vamos bien en el catálogo. La métrica de que vamos bien en operaciones, y hay que entender que nuestros clientes van a ser millennials, porque hemos dicho que van a ser la mayoría de la sociedad. La métrica de que vamos bien en operaciones es que la calidad de los productos o servicios que damos bajo la perspectiva de millennials es la adecuada y por eso nos compran. Y la métrica de que los millennials que ya va a formar parte de nuestra empresa va a estar inundada de millennials. Ya viejitos como yo no va a haber. La métrica de que vamos bien con millennials es que la filosofía, cultura, conducta, productividad de la empresa de millennials es la adecuada. Entonces, fíjense que estamos diciendo, por el hecho de que millennials es la nueva inundación que nos viene desde el perfil lógico que la sociedad va a obedecer a millennials, las empresas están totalmente o han de estar totalmente orientadas a millennials en lo que venden, en cómo lo venden y en qué tipo de empleados tienen, porque ellos son millennials. Entonces, nuestra placa base
nuestro rigor para poner en marcha y no morir ha de tener en consideración que tengo los millennials que me han tomado, me han invadido en esas 3 dimensiones. ¿Me han seguido hasta ahí? Tranquilo, que me parece muy complejo esto, pero ya estamos terminando. Respecto a cuáles son las conductas de los millennials, según dice la estadística, no es parte mía, yo sería más crudo en esto. Según dice la estadística, los millennials por características se les puede identificar porque son globalistas, decía la estadística, porque son incrédulos y porque son narcisistas. No hay que estar de acuerdo con esto necesariamente, pero como digo, son en la literatura de sociólogos. Entonces resulta que globalista, en nuestra placa base, lo tenemos considerado en que hemos de desarrollar un producto escalable, que significa, si yo soy globalista, lo que no me puede ocurrir como me ocurre constantemente, es que cuando me voy con esto a Latinoamérica no funciona. Porque los enchufes no son los mismos. Por ejemplo. Entonces es un defecto de entendimiento que la escalabilidad del producto no se ha dado. Incrédulo, que significa el millennial fundamenta su conducta en ser el mismo quien utiliza las cosas. Recordemos que no aprende de otros. Él directamente no quiere intermediarios. Él trata de ejecutar aquello que tiene entre sus manos, lo cual dice que el producto sea usable y durable es importante para el millennial, porque él lo va a usar, porque él no va a admitir la frustración de que se estropee. Y narcisista tiene que ver con que él no solamente es que lo va a usar, el millennial quiere ser el más virguero utilizando el Tamagotchi personalmente. Compite con sus colegas en quién sabe más de esto, utilizando el aparato. Es decir, él directamente se involucra en la explotación, en la utilización hasta el límite de cualquier aparato de uso común que se les da. ¿Verdad que sus hijos son así? Ojo, porque esto es esencial, esto que estamos diciendo del narcisismo. ¿Por qué? El narcisismo supone que el millennial, en esta tecnología de uso, que él intensivamente quiere ser el mejor, poniéndolo en práctica, le induce a él a que esté constantemente en la búsqueda de nuevas utilizaciones de la tecnología que mis colegas no conocen. Y eso quiere decirse que siempre está buscando el estar en el más allá de utilización de la tecnología, con lo cual el millennial cada vez es más utilizable por las empresas que o tienen tecnología o no tienen nada. El millennial quiere decirse cada vez es más utilizable, más aprovechable por las empresas, más productivo en las empresas, con lo cual el proceso de renovación de conocimientos él lo tiene incorporado por sí mismo en su vida cotidiana. Quiere decirse, cada vez va a ser más útil por contra de los que no vamos a ser útiles, porque no tenemos el mismo narcisismo de ser el campeón mundial en utilizar el dedo pulgar para algo. Entonces, como les digo, esas definiciones que nos hacía la estadística de conducta de los millennials nos está diciendo cómo tiene que ser nuestra placa base, porque nos está dando los atributos. A lo mejor hay un problema de cómo llamo a las cosas en castellano, pero se llamarán más o menos igual, pero nos está diciendo en una dimensión cómo tiene que ser nuestra placa base, que recordemos, si no tenemos placa base, si no tenemos el corazón definido, no tenemos nada, no tenemos cuerpo suficiente para salir adelante. Entonces, un poquito más. A pesar de que sean millennials, que son todos iguales, quiere decirse unidos por el uso de la tecnología,
esa es la característica común, no hay nada que rompa la división de clases. Es decir, las clases sociales van a seguir existiendo. Significa, las clases sociales, aquel que tiene va a seguir teniendo, pero siendo millennial. Y aquel que aspira a algo va a seguir aspirando a algo, pero siendo millennial. Significa que desde el punto de vista social, ustedes podrían pensar que hay 4 tipos de segmentos sociales. Aquellos que ya tienen y aquellos que aspiran a tener. Esos que tienen y aspiran a tener nos dan 4 tipos de individuos. Los que ya tienen y aspiran, con lo cual lo que les gusta es el ansia de tener más. Aquellos que no tienen pero sí aspiran y lo que buscan es voy a tener lo mismo, pero que sea más barato que el tuyo, con lo cual les llamamos la inteligencia como sector, aquellos que buscan la misma prestación pero de manera más económica, aquellos que tienen pero no aspiran a más y lo que tienen principalmente su característica es miedo a no perder lo que tengo, o aquellos que no tienen y no aspiran, con lo cual les hemos llamado, yo les llamo nihilistas, David les llama nadie, les da lo mismo cualquier cosa, que seguramente conozcan muchos de ellos. Lo principal de esto es que de los 4 tipos de individuos que hemos dicho que por extracto social pueden obedecer los millennials, cada uno de ellos en cada una de sus características responden a unas exigencias de placa madre que las tenemos contempladas en nuestra definición anterior o que las trasladamos a nuestra placa base que estamos definiendo. Es decir, como consecuencia que admitimos 4 tipos de millennials por desarrollo social, admitimos que va a haber 4 tipos de exigencias en nuestra placa base que hemos de contemplar en esa predefinición. ¿Vale? Eso quiere decirse, el catálogo que nosotros hacemos, es lo que llama alguien estrategia, el catálogo que nosotros hacemos para nuestros millennials tiene que cubrir todas estas definiciones que estamos aquí estableciendo. El catálogo, el producto o servicio que nosotros vamos a lanzar al mercado o presenta estas características o va a fracasar frente a millennials. ¿Me han seguido hasta ahí? Decíamos, además de catálogo, el catálogo es algo que es una foto, es una definición, no sirve para ingresar todavía ningún dinero. Hay que poner el producto o servicio a disposición de los clientes y para eso vamos a utilizar de la estadística primera que teníamos cuáles son las expectativas de los millennials. No cómo son, sino qué esperan. Y eso que esperan tiene que ver con tener nuevas experiencias, según dice la estadística, fiestas y viajes, esto me lo creo bastante, y tener una orientación siempre a una marca. Son gente de marca. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que en nuestro producto o servicio estamos, para nuestra placa base, estamos contemplando estas expectativas de millennials? Porque estamos analizando la situación respecto a cómo va a ser la experiencia de cliente, que internacionalmente se llama CX, Client Experience, que dicen los sajones. Cómo sabemos que la experiencia de cliente es adecuada con las expectativas que los millennials tienen. Entonces, toda experiencia de cliente, no sé en las compañías que ustedes trabajen, pero toda experiencia de cliente se establece según lo que se llama ¿cuál es el viaje del cliente utilizándome a mí? Y entonces en ese viaje del cliente, ¿cómo es la vivencia que él tiene conmigo? Se suelen establecer 4 momentos distintos. Uno es el momento donde el cliente va mirando escaparates, no busca nada en concreto y simplemente, no sé si dirá así en valenciano, chusmea por ahí. No va a nada en concreto, sino que pasea o bien está por la red,
Pero igual que sirve para la red, sirve para el que va por la calle. Otro es el momento en que algo le llama la situación y voy a buscar a ver si tienen esto en esta tienda o en esta página. Otro es la situación, voy a comprar. Otra es la situación, voy a reclamar o hacer un producto postventa sobre eso, como se quiera. Entonces, es importante que el viaje que los millennials hagan con sus productos o sus servicios respondan a las características de la placa base que anteriormente han diseñado para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no pueden estar tratando un millennial donde, según hemos dicho, por el principio de los 3D, lo que el millennial quiere es inmediatez, cuando compra algo o ejecuta algo, y dejarle en una experiencia de compra donde no te voy a verificar la compra hasta mañana, porque es lo mismo. Entonces hoy no verificamos compra. Eso es incompatible desde el punto de vista del tipo de clientela a la que te diriges y cómo son tus procesos internos. ¿Vale? Entonces la experiencia de uso, de compra, de convivencia con un millennial tiene que guardar las características de placa base y 3D, recuerden las 3D que hemos dicho que corresponden a todos. Si no tenemos esta predefinición, fracasarán nuestras operaciones. Significa, el millennial no va a considerar que la calidad de relación con nosotros es suficiente como para que él esté involucrado. ¿Me han seguido? No será un acto de compra feliz para él, o un acto de investigación, o un acto de buscar algo dentro de su tienda o de su red. No será feliz y por tanto no ejecutará los próximos pasos. Por tanto no será su cliente. Entonces la calidad definida por el millennial tiene que ver con que el viaje del millennial, utilizándoles a ustedes, responda a la placa base que hemos definido. Y punto final, el millennial se caracteriza cuando ya no es cliente, sino es simplemente un empleado nuestro. Se caracteriza porque no le gustan las organizaciones jerarquizadas, de jefes, súbditos, intermedios, y las tomas de decisiones prolongadas en el tiempo. El millennial le gusta trabajar en red, significa interacciones constantes, decisiones rápidas, inmediatas. Estupendo. Pero eso, las interacciones en red, lo malo que tiene es que o tiene una tecnología, pero una metodología base para qué hemos dicho, qué hemos acordado y qué tiene que ver esto con lo que hicimos ayer, o después de 3 días de reuniones y de operaciones en red, ya nadie sabe dónde está. Conclusión. Al igual que ocurre con cualquiera, triunfar con los millennials supone 3 elementos de rigor en los métodos de trabajo. Uno es la formación del catálogo conforme a la placa base. 2 es la formación del viaje conforme a la placa base. 3 es el establecimiento de la metodología conforme a los TICs de trabajo en red del millennial. ¿Han cogido? Solo 3. Esos 3 enfoques, 3 métodos de hacer, son 3 procesos. 3 procesos. Tranquilos que ya vamos terminando, ¿eh? Entonces, aquí estamos para riesgos. O sea, ¿de qué dependen que fracasen estos 3 procesos? Recordemos que si fracasamos en ellos, nos llega la muerte. La muerte, los siniestros vienen por defectos de los procesos, defectos de métodos de trabajo, defectos de rigor en cómo trabajamos aquí. Entonces, ¿cómo determinamos la muerte? Si esos 3 procesos son los 3 procesos vitales, ¿cómo podemos concluir si esos procesos vitales están suficientemente saneados o por el contrario no lo están? No porque haya manuales, y muchas páginas y colorines, o porque nos lo han hecho unos señores de Madrid que venían de una empresa que se llamaba Churuflu,
lo que sea. No es por esto. Los procesos tienen una constante, un elemento analítico, una determinación de bondad o de maldad. Eso se llama la madurez de procesos. ¿Qué significa? Significa, un proceso lo podemos tener de casualidad, ad hoc, ¿sí? Porque alguien estaba por allí y hemos hecho esto de esta manera porque nos pareció bien en ese momento. Un proceso puede ser privado, significa, no, lo hacemos así porque nuestro jefe en ese momento le gustaba hacerlo así. Pues era privado, pero cuando se mueve el jefe se perdió el proceso. Llega otro jefe y hace una cosa distinta. ¿Vale? Un proceso puede estar estable, que significa, aquí siempre hacemos el mismo proceso, de la misma manera. Un proceso puede estar gerenciado, que significa, no solamente hacemos ese proceso y de la misma manera, sino que además buscamos la mejora constante en ese proceso. ¿Cómo lo tenemos que cambiar para que nos salga mejor la próxima vez? Que tenga un tiempo de respuesta mucho más rápido que lo que teníamos hasta ahora. Un proceso puede ser mejorado, que significa lo hemos automatizado. Ya no depende de nosotros, sino que esto funciona de manera sola. Yo les digo, como ven hay 5 estadios. Esto procede de la Universidad de Carnegie Mellon y se define así internacionalmente. Hay otra gente que pone 6 estadios, otros menos, da lo mismo. 3 estadios. Lo importante para ustedes es aquel proceso que no alcance el estado 3, que no alcance el M3, M de madurez, 3 de estadio, es un proceso, y no, recuerden, el M3 no es un perfume, es un estadio de evolución del proceso. Aquel proceso que no alcance el M3 es proceso totalmente de incertidumbre, es proceso totalmente de riesgo que se va a consumar, es proceso de conducción a la muerte. Entonces, si me están siguiendo a lo que he dicho, todo lo que esté de aquí para allá, de los 3 procesos que tenemos, el de catálogo, el del viaje que vamos a dar a los millennials y el de métodos de trabajo en red con los millennials, que está fundamental en desarrollo de metodología, de esos 3 procesos, que ustedes los pueden descomponer en microprocesos, como sea necesario para entenderlos y trabajar con ellos adecuadamente. Todos aquellos que no estén, de los 3, que no alcancen el estadio 3 de madurez, pero están mal. Su compañía no va a sobrevivir a los millennials, o sea, no va a sobrevivir a la nueva sociedad. ¿Vale? Su compañía está en riesgo total. ¿Me han seguido? Que es lo mismo, tranquilo que ya vamos a terminar, que es lo mismo que decir, del estadio 3, de los 3 procesos que me has dicho, que hay autores que le llaman de otra manera catálogo, calidad le llaman precisión, porque se trata de poner de manera personalizada el producto según el referente, o de conducta que tiene su efecto en la productividad. No se preocupen por los nombres, a veces juego así con distintos nombres, pero lo importante para ustedes es aquellos que queden a la izquierda de M3 significa que están inmaduros, aquellos que queden a la derecha de M3 significa que están maduros, con lo cual tienen ustedes alguna posibilidad de sobrevivir en el futuro. ¿Vale? Lo malo es que los procesos, estos 3 que hemos dicho, los malos autores lo enfocan de otra manera, pero es obvio decir, es que no son procesos independientes. Es que justamente, si yo tengo mal el proceso de catálogo, que es el proceso de poner precio a mis productos y servicios, porque recordemos, hemos visto que hay una demanda y hemos visto que hay unos competidores, o no los hay, para quitarnos el pastel de los clientes. Entonces, no son 3 procesos independientes, son 3 procesos. Si sumáramos lo mal que está lo mal que está, o lo bien que está, a lo mejor nos da algún resultado, pero es que no es sumar,
No son independientes los procesos están ligados. Significa, lo malo que seamos en precios nos va a repercutir en lo malo que seamos en calidad o precisión y nos va a repercutir en lo malo que vamos a hacer ordenando a nuestra gente. O dicho de otra manera, no importa lo bueno que seamos ordenando a nuestra gente para que alcance productividad o para conseguir margen, si la calidad del producto no es la adecuada y si el producto no es el adecuado. Luego, la situación de salud de sus tres órganos vitales, que es el proceso de catálogo, el proceso de calidad y el proceso de método de trabajo, la situación de salud no es analizarles de manera individual cada uno de esos procesos, sino es analizarles como multiplicador los tres procesos juntos. ¿Qué significa? Uno multiplica por el otro que multiplica por el anterior. Y quiere decirse, como el primero no sea muy bueno, el segundo va a ser peor y el tercero mucho peor. Quiere decir, el primero tiene que ser mayor o igual en su situación de madurez que el segundo, que tiene que ser mayor o igual que el tercero, en su situación de madurez. Luego, esto es una multiplicación, no es un análisis individualizado. Esto es un análisis morfológico de cómo somos como cuerpo. Y si se fijan, yo les voy a dar el diagnóstico para ustedes. Si se fijan, si la situación mínima básica es valor 3, 3 por 3 por 3, ¿cuánto es? 27. Significa que ustedes, a partir de 27, tienen alguna probabilidad de salvarse. Por debajo de 27, llamen inmediatamente a Quality. Y por encima de 27, vuelvan el año que viene a la revisión. Entonces, hemos transformado un concepto extraño, que es eso de los riesgos, en un concepto numérico que tiene que ver solamente con cuál es la madurez de cada uno de los tres procesos vitales. Y yo les estoy diciendo, si no alcanzan el 27, están muertos. No se han enterado todavía que se han muerto. Si alcanzan el 27, les voy a decir, depende cómo lo alcancen. Y si está por encima del 27, les voy a decir, depende cómo lo alcancen. Y ese depende, si me permiten, es la última, con la que ya dejo de aburrirles. Este es el electrocardiograma para ustedes, de su empresa. Si ustedes alcanzan el 27 de manera equilibrada con los tres procesos, vuelvo el próximo año. Porque esto hay que ver si los procesos están suficientemente adecuados para la nueva competencia que ha aparecido en el mercado. Que recuerden que venía del análisis de si hay otros que me pueden robar la clientela. Si ustedes tienen su electrocardiograma, les dice que alcanzan el 27, pero de manera escalonada hacia abajo, llamen al señor Cruañes urgentemente. Porque aquí ustedes están presentando elementos de enfermedad incubados por el hecho de cómo es el perfil de los tres procesos que ustedes están alcanzando. Y si ustedes alcanzan ese 27 de manera escalonada, pero descendente, así, me he explicado mal y lo han entendido ustedes mal en consecuencia, porque esa situación no puede existir. Luego, nada más. Muchas gracias por escucharme.